noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y nuestras plataformas de internet. Hoy Vladimir Putin dice que está dispuesto a usar todos los medios en Ucrania. Ha movilizado 300,000 tropas, se abre la posibilidad de conscripción casi obligatoria y deja ver el tema nuclear. Así lo dijo. Y para hacer frente a esta amenaza, para proteger nuestra población, sin duda vamos a utilizar todos los métodos que tengamos a nuestra disposición. No estoy especulando. No estoy especulando, dijo Joe Biden desde el Parlamento de la Humanidad, dijo lo siguiente. Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe pelear. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU reafirmaron ese compromiso en enero, pero hoy estamos viendo tendencias inquietantes. Rusia rechazó los ideales de no proliferación abrazados por todas las naciones en la 10ª conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear y nuevamente hoy, como dije, están haciendo amenazas irresponsables de uso de armas nucleares. Eso dijo Joe Biden allá en la ONU. El Papa condena monstruosidades, cadáveres y torturas en Ucrania. China pide diálogo y negociación ante la escalada bélica. Bueno, pues con toda esta tensión se sigue discutiendo allá en Nueva York la agenda global. Le comento que la Fed elevó las tasas de interés 0,75 y ha habido pues un impacto diferenciado en los mercados. El que se apreció fue nuestra moneda. Hoy el dólar se vendió en 19 pesos con 38 centavos y el euro por debajo de los 20 pesos, ¿quién lo hubiese dicho? 19,68. Le comento que frenazo en el Senado al transitorio que amplía el plazo de la Guardia Nacional, se va a un plazo de 10 días para que lo discutan. Hoy Enrique de la Madrid propone que nombren a Omar García Harfuch, el titular de la Guardia Nacional, asumiendo que pues está dando muy buenos resultados en materia de seguridad aquí en la capital. Américo Villarreal dice que hay una serie de órdenes de aprehensión, una serie de expedientes abiertos en su contra. La Fiscalía de Tamaulipas y el gobierno de aquella entidad lo niegan, dicen que no hay tal cosa. Texas designa cárteles mexicanos, grupos terroristas. En un instante vamos hasta aquella entidad. Un fiscal de Nueva York demanda a Trump por fraude inmobiliario. Matan así de una manera brutal a una subdirectora de primaria en Veracruz. En más información, un juez libera a la mayor parte de los acusados en el caso Ayotzinapa, mientras que, bueno, pues procesan a un general y lo procesan, adivine por qué, por delincuencia organizada. Una cosa, pues, sorprendente. Liberan a unos y por el otro lado acusan a un general de delincuencia organizada. Sorpresas da la vida, ciertamente. Murillo Karam tramita 2 amparos. El presidente dice que Maseca ha prometido no incrementar los precios hasta febrero. Se supone que 24 productos no tendrán incrementos efectivamente en los próximos días. Le informo también que el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, informó que la Defensoría Pública ha logrado la liberación de 41,000 personas, la mayor parte de ellas pues personas que recurren a ese expediente de la Defensoría Pública, de personas por tanto de escasos recursos. Me permite que hagamos una breve pausa. Regresamos en un instante. Vamos con la información. Hoy la doctora Sheinbaum subió a su cuenta de Twitter un texto que dice: las Fuerzas Armadas han contribuido en las tareas de construcción de paz en el país. La mayoría de los mexicanos aprueban su labor. Su permanencia hasta el 28 contribuirá a fortalecer la Guardia Nacional. Hago un respetuoso llamado al Senado para un sí a la libertad. Me encantaría que la doctora Sheinbaum le contestara a Enrique de la Madrid, que ha dicho: yo les propongo que nombren a Omar García Harfuch, que ha dado tan buenos resultados aquí en la capital, lo cual pues creo que sí abre o cambia las líneas de la conversación. Por un lado tienes un gobierno exitoso en materia de seguridad, que es el de la capital, que puede decir: tengo mis propias capacidades, tengo mis policías. Cuando me dicen que las policías son ingobernables y corruptas, yo les digo: oiga, ¿y la de la capital cómo era?
Pues lo que necesitan las policías es mando. Primero, voluntad política y después un ánimo de control. O sea, no es que ser policía te convierta automáticamente en corrupto y ser militar te convierta automáticamente en honesto. No, la formación del espíritu, de cuerpo, las doctrinas, el sentido de pertenencia y sobre todo la vigilancia, los controles internos son los que llevan a que la gente no flaquee. Tampoco se crea que es tan complicada. Todos aquellos que defienden el modelo de militarización, pues yo les digo, yo he defendido la idea de que el ejército nos ayuda y tengo, ¿qué le puedo decir? Un enorme aprecio histórico, parte de mi carrera la he desarrollado con ellos, pero no se puede de una manera chapucera y en último minuto cambiar las leyes y decir, a ver, pues vamos a ampliar aquí esto hasta el 28, no, o sea, es temporal, o sea, ¿qué le van a decir? ¿Que el colegio militar ahora se va a volver la academia de policía? ¿Es lo que nos están diciendo? ¿Y que el Centro de Estudios Superiores Navales se va a convertir en el Centro de Estudios Superiores Policíacos? No, las fuerzas o el Colegio de Defensa Nacional, la mayor parte de la élite de este país, la élite militar y naval se ha formado en esas instituciones. Y le han dado pensamiento estratégico, le han dado conceptualización. No me extiendo en el asunto porque no es el momento. Este es un esfuerzo para mí, lo he dicho ya en varias ocasiones, que debe ser temporal y deben desarrollarse capacidades. Si la Ciudad de México lo hizo y teníamos una policía verdaderamente temible, pues ¿por qué el resto de las entidades no lo hacen? Pues a lo mejor porque no quieren. Yo he dicho que los gobernadores han vivido en la hamaca, tranquilamente esperando a que lleguen los federales y le resuelvan. Después te dicen, no, es que no se puede retirar el ejército. Estoy totalmente de acuerdo que hoy no se puede retirar. Hoy no se puede retirar, pero si no empiezan a hacer el trabajo ahora y les dicen, no hombre, de aquí al 28 tienes para hacerlo. ¿Cuándo ha funcionado en este país la reforma de los juicios orales? Todo esto que le dan un plazo si no hay una voluntad clara de entrarle al toro por los cuernos. No me extiendo en el asunto, ahí está el dilema. Finalmente el Senado de la República lo que hizo fue ciertamente pues posponer. Vamos a ver, hay todavía un debate sobre si después de 10 días van a lograr a convencer a legisladores. Ahí está todo el debate en el Twitter de quién son los tenis que van saliendo de un hotel en un diálogo con el secretario de Gobernación. Seguramente, como ha ocurrido hasta ahora, seguirán presionando a legisladores para ver si en una segunda votación lo logran. Probablemente lo hagan. De cualquier manera, las grandes coordenadas del debate siguen ahí y es interesante el planteamiento que hace Enrique después de que la jefa de gobierno sale a defender ese planteamiento para el resto de las entidades. Aquí, para fortuna nuestra, pues tenemos un jefe de la policía que hace, un secretario de seguridad que hace su trabajo y ella también. Pues que les diga a los gobernadores cómo hacerle, ¿no? Yo creo que sería una magnífica contribución de la doctora Sheinbaum. Voy ahora contigo, Sara Pablo, adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó hoy con productores y distribuidores de alimentos reforzar este plan antiinflación para contener el precio de 24 productos de la canasta básica. Esto lo informó al término del encuentro del Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel, sin dar mayores detalles. Ya por la mañana el presidente reconoció que el alza en los precios, la inflación, pues es un tema que le ha preocupado y que lo ocupa también y que, bueno, por eso tendría este encuentro que sería una comida, dijo que iban a comer tamales, porque, dice el presidente de la República, pues es un asunto que afecta sobre todo a los que menos tienen. Incluso por la mañana el presidente pues dijo que ya tenía un acuerdo con Maseca, con Juan González, para que el precio del maíz no se incremente por lo menos de aquí a febrero del próximo año, y así lo anunciaba temprano. Ya nos mandó a decir, pero hoy creo que va a estar presente, el director de Maseca, que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz, cuando menos hasta febrero. La otra empresa es Minsa, que también está participando y tengo una reunión con ellos hoy. Fíjense que es tan importante la reunión que hasta vamos a comer
unos tamales de masa colada. O sea, porque me importa muchísimo. Y bueno, pues al encuentro llegaron... Entonces, comieron tamales entonces, ¿eh? Pues eso dijo el presidente, que iban a comer tamales. Al encuentro asistieron, entre otros, Antonio Suárez Gutiérrez de Grupo Mar, Industria Atunera Mexicana. También estuvo Juan Antonio González, presidente del Consejo de Administración de Maseca, Altagracia Gómez, presidenta del Grupo Mincer, Heriberto Hernández de Porcicultores de México, Eugenio Caballero de Sigma Alimentos, Javier Treviño de Walmart, así como Manuel Romo Muñoz de Huevo San Juan. Y ya después, bueno, pues los empresarios llegaron y se fueron, nadie quiso dar ninguna declaración, solamente el procurador del consumidor dijo que este plan está a cargo del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y que en los próximos días el Ejecutivo va a dar a conocer los pormenores, pero aseguró que fue una buena reunión en la que hay disposición de parte de los empresarios para contribuir a estabilizar los precios. Fue una reunión muy afable y hay una gran disposición de parte de los empresarios del sector de los alimentos. Ahí estaban los jugadores más importantes en el mercado mexicano, incluso jugadores importantes, algunos de ellos en el mercado internacional. Hay importantes acuerdos, se van a venir desarrollando en los próximos días. Una gran esperanza de trabajar en equipo para bajar la inflación. Sí se va a reforzar el plan. Pues veremos mañana si el presidente da los detalles. La toma... Sí, Sara, no, preguntarte, es la toma 3 del PASIC, ¿no? O sea, primero lo anunciaron, después dirían que lo reforzaron y después del paquete económico, el secretario de Hacienda dijo que les iban a apretar las tuercas a algunas empresas, no les apretaron las tuercas, les ofrecieron tamales y entonces deduzco por la ¿cómo se llama?, declaración del procurador, que sí llegaron a acuerdos, ¿no? Pues sí, él asegura que sí hay acuerdos y que se van a dar a conocer en los próximos días, pero el hecho es pues que se estabilicen los precios, sobre todo, bueno, pues en lo que tiene que ver con la tortilla, dice que hay condiciones para que ya no siga aumentando el costo, pero ahora preocupa el precio de la cebolla y de la papa particularmente. Sí, pues la tortilla sí está terrible y bueno, es una de las que más impacta en la dieta popular. Sara, gracias. Buenas noches, hasta luego. Cuídate. Y le comentaba que hoy el precio del dólar, o sea, nuestra moneda se apreció 19,38. ¿Quién lo diría? El euro 19,68. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.1. En el caso de la FTSE Viva creció así en el margen. El Dow Jones, el Nasdaq, tendencia a la baja. El Standard & Poor's también, tendencia a la baja. Alemania subió 0,76%. El CAC 40, 0,87. Y la libra esterlina llega pues al peor nivel de cotización de los últimos años. Bueno, así están los mercados. Vamos a Texas rápidamente con nuestro compañero Eduardo Campos. Mi querido Eduardo, Abbott sube el tono. ¿Cómo estás? Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues sí, definitivamente hoy el gobernador en una gira que tuvo por la zona fronteriza, pues simple y sencillamente en el marco de una discusión que se hacía en torno al fentanilo, anunció que iba a emitir, ya emitió, una orden ejecutiva para declarar a los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, así lo dijo, como agentes terroristas, como grupos y organizaciones terroristas. ¿Esto qué implica, Leonardo? Bueno, primeramente, después de esta orden ejecutiva, mandó a informar y mandó al gobierno federal una petición para que a nivel federal sean considerados como grupos terroristas. ¿Qué implica esto, Leonardo? Que eso es realmente lo trascendente. Pues bueno, las autoridades estatales de Texas, a partir de hoy, tienen prioridad para hacer todo tipo de investigaciones, tanto financieras, económicas, policíacas, de propiedades, bancarias, para detectar a todas las personas que posiblemente estén relacionadas con este grupo, detectarlas enseguidamente, hacer congelación de cuentas, hacer congelación de propiedades, tomar propiedades, en fin, la situación se vuelve muy delicada porque entonces ahora sí ya hay una guerra declarada. Recordemos que esto lo inició Donald Trump hace 3 años precisamente, cuando anunció que estos dos grupos más los Zetas deberían de ser considerados como organizaciones terroristas.
¿Cómo no? Y recordamos también que dijo mi amigo López Obrador, me lo pidió después de una visita de bar, si no recuerdo mal, se fue Evo Morales y nos perdonaron el que nos pusieran esa etiqueta terrible. Leí en tu Twitter también que la fiscal de Nueva York presentó una demanda, ¿no?, contra Donald Trump y 3 de sus cercanos, creo que contra todos los hijos, ¿no? A ver, cuéntanos en qué consiste eso, entiendo que es un fraude fiscal. Cuéntanos, Eduardo. Así es, Leonardo. Pues mira, después de 3 años, Leticia James, la fiscal de Nueva York, finalmente demandó a Donald Trump y a sus 3 hijos mayores, que son Donald Jr., Eric e Ivanka Trump, además de la organización Trump, por haber realizado fraudes fiscales. Porque en el momento en que iban y declaraban ante Hacienda, su símil de Hacienda aquí en los Estados Unidos, simple y sencillamente decían que el valor era muy pequeño. Pero cuando iban y solicitaban préstamos e hipotecaban de alguna manera sus bienes, decían y le ponían un valor superior al que tenían. Entonces la fiscal detectó finalmente esto y le impuso a Donald Trump y a este grupo de personas, a sus 3 hijos mayores y a 2 personas más que también pertenecen a esta organización, una multa de $250 millones, la inhabilitación por 9 años para ocupar cualquier posición directiva en la organización Trump y poder realizar algún tipo de investigación. Donald Trump con esto, él enseguida se defendió y dijo, está politizado este caso. ¿Y cómo no va a estar politizado, Leonardo, si ya viene la elección intermedia y Donald Trump ha manifestado y ha gritado ya a los 4 vientos que él quiere participar en la elección de 2024, pero hoy los republicanos al que pertenece Donald Trump y el mismo expresidente recibieron un muy duro golpe, pero Donald Trump se salvó de pisar la cárcel. Vamos a ver qué es lo que pasa con la investigación de Mar-a-Lago. A ver si platicamos la semana próxima, a ver cómo rebota en la popularidad de Biden todo este lío, ¿no? Y el incremento de la tensión con Rusia en toda Eurasia. Pero bueno, ya tendremos ocasión de valorar cómo van los números de cara a noviembre, que no debemos perder de vista esa importante cita. Te mando un abrazo, Eduardo. Igualmente, mañana atentos a la visita que hará el embajador mexicano Esteban Moctezuma a la zona fronteriza para revisar las aduanas, Leonardo. Muy bien. Y bueno, pues seguimos con la información. Saludo ahora a la senadora Telles. Mi querida Lili, qué gusto saludarte. Hola, Leonardo. Se me está cortando. Senadora, ¿me escuchas? Uy, se me cortó la comunicación. Bueno, en un instante platicamos con ella para que nos cuente pues cómo vivió. Ya la tengo. ¿Me escuchas, senadora? Sí, te escucho, Leonardo. Gracias por invitarme. Espléndido. Oye, pues te pido que le cuentes al auditorio que nos escuche y ve en todo el país tu lectura de lo que ocurrió el día de hoy. Pues hoy tenemos una victoria que yo creo que sí vale la pena festejar y saborear, porque logramos detener esta intención del presidente de la República de que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta el 2028. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, no es un canto de victoria así total, porque tienen todavía 10 días para seguir intentando comprar senadores o hacer presión sobre senadores y volver a presentar esto para sacarlo a como dé lugar, que es lo que me imagino que serán las órdenes del presidente de la República, aferrado como es él, de que hoy le dimos para atrás a uno de sus caprichos incomprensibles y que ordene que haya más presión. Pero es un buen mensaje a los ciudadanos en el sentido de que unidos sí podemos detener estas locuras propias de un sistema autoritario. Tú sabes mejor que nadie, senadora, que la mayor parte de los mexicanos, y más si son mujeres, viven aterradas en sus comunidades. Es un tema central. ¿No ves tú condiciones para una discusión de Estado para enfrentar un problema de esta magnitud? Sí, yo creo que si hubiera voluntad de ir realmente a atender el problema de la seguridad, ya lo habrían hecho. Aquí lo que veo es un problema de falta de voluntad y, como lo he señalado, de un pacto con el crimen organizado. La Guardia Nacional fue un fracaso por parte del gobierno, no se unieron
la cantidad de personas que estaban calculando, que a pesar de que el presidente sale muy bien evaluado en las encuestas, pues eso no hizo que miles de mexicanos jóvenes quisieran adherirse a la Guardia Nacional. Por eso se ha recurrido en esta forma al ejército. Y creo que este intento transeccional de gobernar después de este sexenio a través de esta imposición de llevar al ejército a las calles hasta 2028 es la forma de tapar el fracaso en materia de seguridad de este gobierno. Es en el fondo, en mi opinión, la forma en que planea el presidente echar la culpa de sus muertos al ejército. Por eso he planteado que tenemos que defender al ejército mexicano. El ejército es de todos, no es de la Cuarta Transformación, no es de un partido político. Tienen prohibido hablar de política e inmiscuirse en política. Y tenemos también que proteger al ejército de un gobierno corrupto como este, en que pues de una forma muy fácil les parece que pueden lograr esto de evadir la responsabilidad en cuanto a la obligación del Estado de brindar seguridad, y que en el fondo lo que quiere el presidente es que en unos meses los mexicanos digan son los muertos del ejército y no los muertos de López Obrador, como en efecto lo son. Muy bien. Pues, senadora, muy agradecido contigo por la entrevista. Un abrazo, Leonardo. Saludos al auditorio. Un abrazo, la senadora Lili Telles, hoy para Fortuna Nuestra, conversando con usted. Y bueno, pues voy ahora con el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Él es miembro del Colegio Nacional y para Fortuna Nuestra, esta noche conversando con usted. Doctor, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas noches. Oye, pues yo enredado porque por un lado leía el texto que publicaste hace unos días de esta legisladora michoacana que ahora le quiere poner como una especie de cinturón de castidad a la Suprema Corte de Justicia, y por otro lado, pues todo este debate que hoy se dio en el Senado. ¿Por dónde empezamos, José Ramón? Pues mira, si quieres por la iniciativa, efectivamente, esta señora diputada del partido Morena presentó una iniciativa, la verdad hay que decirlo, de una muy baja calidad técnica. ¿Por qué? Porque quiere, por una parte, impedir que la Suprema Corte de Justicia declare la invalidez de las normas constitucionales, cosa que pues ni la Corte ha hecho nunca, ni creo que podría hacer, pero por otro lado pretende prohibir las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia que pudieran generar una invalidez. Y después prohibir que la Suprema Corte de Justicia declare la inconstitucionalidad de las leyes con leyes inválidas, con interpretaciones inválidas. Esto sí ya de verdad pues no tiene mucho sentido. Lo que es muy preocupante, más allá, insisto, de la baja calidad, es déjame usar esta expresión, Leonardo, un seguidismo, ¿no? Basta que el presidente diga algo para que todos los legisladores de su partido y de sus aliados pretendan complacerlo, ¿no? Entonces el presidente dice, qué mal que la Suprema Corte de Justicia va a impedir que la prisión preventiva oficiosa se aplique. Sale una iniciativa y decir, vamos a darle la razón al presidente impidiendo lo que puede hacer la Suprema Corte con sus funciones. Y por otro lado, la iniciativa tiene un defecto enorme porque lo pretende, en todo caso, hacer esta prohibición respecto de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, cuando la Corte conoce de muchos otros procesos, juicios de amparo, etcétera, etcétera, de forma tal pues que resulta pues muy mal en el sentido técnico y en el sentido político, me parece a mí. Sí, absolutamente. Hay que recordar que la Suprema Corte es el Tribunal Constitucional de este país. Yo, en fin, no entiendo, al final digan, pues mejor desaparezcanla y hagamos lo que dice el Ejecutivo, así no hay problema, y cada que cambie el Ejecutivo cambiamos las leyes. Total, entonces, ¿para qué nos damos normas fundamentales para la acción del Estado? Y tenemos un órgano que vigile la reconducción constitucional de todo aquello que se hace o legisla, José Ramón. Fíjate que sí, además es no entender las cosas, porque tú tienes un texto, toda una película, cualquier mensaje tiene una necesidad de interpretación, no todos leemos lo mismo cuando leemos algo,
ni en los distintos momentos históricos. Entonces, si el orden jurídico ha establecido que sea la Suprema Corte el órgano que finalmente lleve a cabo los procesos de interpretación de los textos, pues sí resulta absurdo decir que no se puede llevar a cabo esa interpretación. Pero insisto, a mí lo que me está preocupando también es, más allá de este absurdo, es esta idea de basta que el presidente diga algo, se manifieste, intuya, plantee algo para que entonces se diga, lo que nuestro señor presidente quiere es impedir que la Corte. Entonces yo presento una iniciativa para ser considerada la más leal entre las leales o el más leal entre los leales, el primero de todo el movimiento, el que lo encabeza. Así, me parece que estamos entrando en esto. ¿Te preocupa el servilismo exponencial? Sí, me preocupa mucho porque es la forma, como muy poca reflexión. Y quienes en un momento dado decimos, oiga, eso no tiene pies ni cabeza, o bueno, a lo mejor es una buena idea, pues convendría reflexionarla. Si usted se opone o usted quiere abrir una mínima discusión sobre alguna de estos deseos, intuiciones, lo que sea del presidente, entonces de inmediato se convierte en enemigo de la 4T, en enemigo de México, una persona que desea que los pobres les vaya muy mal. Es decir, un conjunto de categorizaciones que me parece que son verdaderamente ridículas porque también están impidiendo un diálogo sensato, un diálogo razonable sobre temas pues, que están en la vida nacional y que nadie puede tener ni una solución única. Lo único que se está haciendo es discutamos, y eso mismo me parece que lo que pasa hoy con el ejército, ¿no? En la discusión. ¿Cómo ves lo que ocurrió hoy en el Senado? Pues mira, a mí me parece que hubo episodios importantes y episodios muy lamentables, ¿no? El de este senador del PAN que vimos todos en los medios salir a decir lo que dijo, me pareció de veras que es por el bien, y una serie de cosas que, pobre, yo creo que ni él se las creía cuando estaba en el video haciendo estas exposiciones. Me pareció lamentabilísima su presentación, por un lado. Por otro lado, bueno, pues creo que hubo una resistencia y no, otra vez, no porque haya una oposición al presidente, sino porque no parece una buena idea, cuando tú todavía tienes un mandato para que el Ejército y la Armada estén hasta el año 24, desde hoy decir, pues esto ya no se logró y vámonos varios años más. Oiga, pero todavía no sabemos si eso fracasó, todavía no sabemos si hay alguna posibilidad adicional. Ya desde hoy sabemos que lo que debía haber pasado o que debía de pasar en 2 años ya fracasó. Pues me parece que es otorgar cheques. Estás en el primera semana del semestre y dice, ya, profesor, mándeme al extraordinario porque no voy a dar. Oye, pero en el constitucionalismo comparado, esto de estar usando transitorios, no sé, te pregunto a ti que eres hombre docto y que conoces de estos temas, ¿es algo aceptable? Yo entiendo que un transitorio es que tiene que entrar en la lógica de la propia Constitución como para facilitar un periodo de adaptación, pero no puede ser, digamos, ampliaciones permanentes de transitorios hasta el 28, José Ramón. Mira, yo creo que hay varios problemas, no de ahora, y también hay que decirlo, no de este gobierno. Si uno ve, por ejemplo, la reforma energética que se aprobó en el sexenio del presidente Peña Nieto, tenía cerca de 50 artículos transitorios. Ahí había fideicomisos, asignaciones presupuestales, responsabilidades, sanciones. Yo creo que sí, es una práctica muy, muy lamentable las que estamos teniendo en el constitucionalismo mexicano, de la construcción de normas de carácter sustantivo en elementos estrictamente transitorios. Esto sí coincido contigo, no es razonable, y más aún es fijar un plazo para que el Ejército sustituya o apoye a la Guardia Nacional hasta un determinado tiempo, y antes de que se vence ese plazo, lo que decías tú en el ejemplo del profesor, o del alumno malo que desde la primera semana quiere que lo repruebe, o el equipo de fútbol que sale a la cancha y en el minuto 4 dice, pues no, ya se derrotó de una vez, que nos den el partido por perdido. Oiga, pero si ni siquiera hemos empezado a jugar, todavía queda un tiempo. Me parece que son todas estas condiciones de este seguidismo, de esta forma de querer satisfacer a mansalva los deseos del presidente, las intuiciones, y creo que estamos entrando en una espiral muy peligrosa, porque pareciera que todo aquello que no se logra en el sentido, en el tiempo, en el ritmo, en el deseo del presidente,
es una acción en contra de él, en contra del movimiento, de esta diferenciación de la que hemos hablado tú y yo. Este me parece que es el sesgo más importante, insisto, más allá de la iniciativa que presentó la señora diputada, que es muy mala, y supongo yo, de verdad, que no pasa. Digo, no, uno se sorprende mucho después de las cosas que nos acontecen, pero creo que no debiera pasar. Tomo nota. Oye, lloro en tu hombro, me quedan 20 segundos, lloro en tu hombro. El otro día le dije a nuestra amiga María Amparo Casar, un transitorio, me voy a vivir una semana a tu casa, mi hijo, encantado. Después se la cambiaste el 28 y me mandó a la fregada, José Ramón. Hasta el 28 no hay transitorio que aguante. Te mando un abrazo. Gracias, querido Leonardo, un fuerte abrazo para ti y toda la audiencia. Pausa, volvemos. Estaba en titulares que Enrique de la Madrid ha hecho una propuesta, yo creo que debería ser atendida, escuchada o por lo menos valorada. Está en la línea, bueno, ya te lo tengo en el enlace. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Querido Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a ti al auditorio. Oye, yo creo que es una propuesta interesante, ¿no? De quién debería capitanear la Guardia Nacional en medio de la discusión que hemos tenido hoy en el Senado, Enrique. Sí, bueno, primero yo creo que querer es poder, y me da la impresión de que este gobierno no ha querido, porque si hubiera querido, pues ya tendríamos una Guardia Nacional en manos de civiles. Y pongo ejemplos. Oye, han sacado un aeropuerto donde no tenían que haberlo hecho. Han querido, han podido. Han decidido hacer un tren en un área donde todo está cuestionado, su rentabilidad, si se cuida o no el medio ambiente. Han querido, han podido. Se ponen a construir una refinería en un momento en donde ya es cuestionable si la deben de construir o en el lugar donde la deben de construir. Pues han querido, han podido. Y ahora resulta que no han podido hacer una Guardia Nacional en manos de civiles. No la creo. Más bien, no han querido y por eso no lo han hecho. Entonces, yo pongo ejemplos de que si quieren, sí tienen quienes. Y puse, por ejemplo, el nombre de Omar García Harfuch, que es una persona con formación de policía. Tiene además vínculos con el ejército, porque hay que recordar que es nieto de un general destacado. Y pues si no han encontrado quien pueda hacer eso, sí hay mexicanos que pueden. Entonces, querer es poder, sí se puede, Leonardo. Y creo que no se justifica que nos digan que en 4 años no han podido armar una guardia y que necesitan como 6 años más. No. En realidad es que no han querido porque quieren continuar con un proceso de militarización del país que no nos conviene. ¿Y por qué no nos conviene? No nos conviene a nadie. Los militares, desde que están formados, y los marinos también, están entrenados para la guerra, Leonardo. Están entrenados para que si los agreden, se defienden y matan. En cambio, en el mundo de la seguridad pública, pues incluso un delincuente normalmente tiene ni modo, tienes que detenerlo con protocolos, tienen derecho a que se respeten sus derechos humanos. Entonces, los militares, a los que yo insisto que respeto, admiro y les tengo aprecio, no están preparados para lo que los estamos queriendo hacer. Y creo que todo lo que necesitamos es una Guardia Nacional preparada con las habilidades que se requieren en la seguridad pública, con el entrenamiento, con el pago, por cierto, con los ingresos necesarios. Es más, por cierto, si hay militares que se quisieran ir para allá y tener ese entrenamiento, pues que se vayan, pero por cierto, de manera voluntaria. Porque hoy a muchos de ellos han hecho que se vayan para allá a la fuerza, no les han respetado ni siquiera los incentivos que les han dicho, y al final del día, otra vez, querer es poder. Si no han podido, es que no han querido, Leonardo, y sí se puede, y por eso hice el comentario de una persona que en la Ciudad de México ha dado resultados, en donde los niveles de homicidios, de secuestros en general han bajado en los últimos años, y solamente lo quise poner como ejemplo de que sí hay mexicanos con capacidades de lograr lo que aparentemente hasta el momento no han podido. Pues yo creo que política e intelectualmente sí está ahí una chuza, y yo creo que el argumento es efectivamente muy difícil de atacar. Te quiero preguntar un tema antes de abordar otro asunto que quieras efectivamente poner sobre la mesa. Tú fuiste secretario de Estado y sabes muy bien que las misiones, presupuestos, recursos humanos y materiales que tiene una secretaría, pues limitan su capacidad de actuación porque tienen misiones establecidas por la ley. Yo veo con inquietud que si al ejército le empiezas a dar misiones que sobrepasan su capacidad para pues atender en lo cotidiano los asuntos que tienen encomendado, los temas como la defensa nacional o la seguridad nacional, que son aquellos para los que existe la Sedena, podrían efectivamente verse en este caso pues relegados, algo así como si cuando tú fuiste secretario de Turismo te hubieran dicho encárguese de las prisiones de todo el país, gestiónalas como si fueran hoteles de lujo y encárguese de todas las presas y cuerpos de agua. O
oiga, o atiendo el turismo o atiendo las prisiones, pero lo que no me puede pedir es que haga las dos al mismo tiempo, Enrique. Bueno, sí, claro, tiene que haber varias cosas. Una, tiene que estar dentro de tus facultades, o sea, la ley te tiene que de alguna manera otorgar la facultad para hacer tal o cual cosa, que es incluso la primera discusión con respecto a las Fuerzas Armadas. La otra, como bien señalas, tener recursos materiales y recursos humanos, además con las capacidades adecuadas, porque sí, yo podría tener gente muy capaz, nada más que si les pido hacer cosas para las que no están preparados, por ejemplo, un experto en turismo, ponerlo a hacer presas, pues está difícil que le salgan, incluso aunque me mandaran mucho dinero. Pero sí, o a cuidar prisiones, ¿eh? Pues sí, es que las capacidades están en función de dónde está tu especialidad y la verdad es que es muy difícil que todo mundo sea todólogo. Pero tiene razón, por definición, en la medida que les estás pidiendo que participen en tantas actividades, pues por definición acaban descuidando algunas. Mira, creo que la discusión hacia donde tendríamos que ir hacia... Las centrales, que es... Oye, te estoy hablando de la seguridad nacional y la defensa nacional. Pero incluso no son cuestiones que se puedan relegar porque conviertes al secretario de Defensa en secretario de Seguridad Pública. Sí, pero incluso podríamos entrar en una discusión de otra naturaleza que podría ser interesante. Mira, creo que marinos más o menos tenemos como 70,000 en el país. Aparentemente el ejército arriba de 200,000, 250,000 creo, me decía alguien hoy quizá. Y queremos tener una Guardia Nacional de 100,000, ¿no? 100 y tantos mil. Bueno, a ver, también incluso podríamos cuestionarnos si necesitamos tanto ejército o de qué tamaño la Guardia Nacional y de qué tamaño los marinos. Pero y pudiera ser que al final del día el país no necesariamente gaste más. Pero lo que sí no hace sentido es que decimos que vamos a hacer una Guardia Nacional, la acabamos formando con militares disfrazados de Guardia Nacional, siguen en el mando de ellos los militares y luego nos digan que no pueden hacerlo en 4 años y que necesitan 6 años más. Esa no la compro. Entonces te digo, la discusión del país es de qué tamaño queremos las Fuerzas Armadas, de qué tamaño tienen que ser, cuáles son sus funciones, queremos una Guardia Nacional, de qué tamaño. Y también, no podemos descuidar a las policías municipales y estatales. En una plática con un presidente municipal recientemente me dice, Enrique, nos han bajado cerca de 17% lo que era el Fortamun para fortalecimiento institucional, que lo usábamos también para policías, y nos desaparecieron el Fortaseg, que era el que usaban para fortalecer cuerpos policíacos. Entonces no tienen argumento luego para decir, es que como no hay policías municipales y estatales, por eso necesitamos Guardia Nacional y la necesitamos además bajo el mando del ejército. No, necesitamos policías municipales, necesitamos policías estatales, necesitamos una Guardia Nacional bajo el mando civil, pero vale la discusión, abramos la discusión de qué tamaño necesitamos las Fuerzas Armadas, abramos la discusión, pero también si ellos van a empezar a participar en tareas que le competen al mundo civil, que respeten las reglas del mundo civil, como son la transparencia, la rendición de cuentas. Hoy en día, bajo el amparo de que lo hacen los militares y la Seguridad Nacional, ya no te dan información que me parece que es muy relevante y que los mexicanos necesitamos. Pues así estamos. Enrique, ¿algún apunte más? Pues mira, que me parece que lo que ocurrió hoy en el Senado es importante, muy importante. Los contrapesos en México son necesarios. Yo he venido diciendo que cuando no hay contrapesos y separación de poderes en una democracia, ya no hay democracia. Y creo que hoy en día el Senado se portó a la altura. Las presiones van a seguir siendo enormes, pero yo felicito a los senadores porque son una cámara de revisión y finalmente están defendiendo los intereses de México. Y eso es importante porque al final del día esas cámaras están para discutir. Y como dijeron algunos, si vamos a discutir y el tiempo que nos lleve, sin fechas límite, sin amenazas, sin chantajes. Es un tema de tal relevancia y donde México lo ha hecho tan mal últimamente, no solamente en este gobierno, sino en muchos anteriores, que vaya que vale la pena que le dediquemos atención, inteligencia y la mejor disposición para encontrar un nuevo sistema de seguridad y justicia en el país. Enrique, te mando un abrazo, nos vemos, nos escuchamos la semana próxima. Gracias, Leonardo, muy buenas noches. Gracias, Enrique de la Madrid, para fortuna nuestra. Bueno, pues comentarista de este espacio, hoy con este asunto, esta propuesta de nombrar a García Harfuch titular, y bueno, pues el argumento de si quieren, se puede, ¿no? Ahí está esa posibilidad. Voy ahora a Veracruz, Ana Lilia Velázquez, adelante.
¿Qué tal, auditorio? Muy buenas noches. Bueno, te comento rápidamente que el gobernador Cuitlavo García Jiménez informó que solo hay una línea de investigación, esto en relación al homicidio de la subdirectora Beatriz Elizabeth Mesa Rivera, de 58 años, que fue ultimada este miércoles a balazos en la capital del estado. Su nieto resultó herido tras ser atacados a balazos afuera de una primaria de la colonia. ¿Era su nieto el niño? Sí, era su nieto, el pequeño, que fue atacado, fue herido. A través de un video se puede observar cómo el pequeño sale corriendo, pero una de sus piernas pues resultó herida en este enfrentamiento. Bueno, no es en este enfrentamiento, en este atentado. Los hechos ocurrieron alrededor iba bajando del coche, ¿no? A ver, cuéntale al auditorio, no vamos a poner el video porque es terrible, pero la mujer se va bajando del coche, creo que es un varón, ¿no? El que baja del otro lado, llega una motocicleta con dos individuos y le dispara como si fuera, bueno, pues en plena invasión rusa a Ucrania, ¿no? Así es, iba llegando a la escuela Adolfo Ruiz Cortines de esta capital, justamente a las 7:20. Ella es subdirectora de esta escuela, iba bajando del lado del copiloto junto con el niño que bajaba la mochila. En ese sentido se le empareja dos jóvenes presuntamente en una motocicleta y le disparan directamente a esta maestra de 58 años de edad. El pequeño asustado, ahí en el video se ve, sale asustado corriendo, pero llevaba ya la piernita herida. Bueno, en ese sentido, el gobernador dijo que hay una línea de investigación, no dijo cuál, y dejó en claro que se profundizará en el caso y se dará con los responsables del homicidio. Para esto, se había establecido ya un operativo para dar con responsables. Dejó en claro que será justicia, tal como se ha venido haciendo con muchos casos, donde hemos garantizado, dijo que no habrá impunidad. Así lo dijo el gobernador Cuitlavo García Jiménez. Ya. Bueno, ¿cuántas veces ha dicho eso? Pues varias veces lo ha dicho. Ya llevas la cuenta, ¿no? Oye, pues qué terrible. A mí hay crímenes que me dan ganas de llorar. No es fácil que uno se ponga, pero me dan ganas de llorar. O sea, una mujer que va con imagínese una subdirectora de una escuela, y que de pronto pues le dispara, dices, es que no puede ser que haya tal desconcienciación. El nieto. Ver que matan a tu abuela, ¿sí? Ese y otro de un miserable, que no se me olvida, que le fue a pegar a su mujer que estaba dando clases de inglés en plena pandemia y le fue a zumbar ahí a la mujer de una manera bellaca y vulgar, y ella le decía, me van a ver los chicos cómo me pegan. O sea, hay momentos en los que dices, quizás sea una parte todavía patriarcal que dice, bueno, te emociona mucho que ataquen así a una mujer. La verdad es que para mí es superior a mis fuerzas. O sea, ver cómo le disparan a una subdirectora, bueno, rebasa todos los límites de aquello que es tolerable. Pero bueno, dejo ahí el tema. Muchas gracias por el reporte. Y bueno, pues el gobernador, no habrá impunidad. Muy bien, señor gobernador, pues no habrá impunidad porque usted lo dice. Voy ahora con la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches, Leonardo. Tristísima esta noticia que relatas, sobre todo porque también afecta y están en investigación con salud mental, que tiene mucho que ver también qué es lo que está pasando con todos estos feminicidas. Hablemos un poco de viruela símica, Leonardo, porque es preocupante la velocidad en la que estamos subiendo los casos, comparado sobre todo en las últimas semanas, hablando de las últimas 2 semanas. La semana pasada que platicamos un poquito de viruela símica, te decía yo que continúan en aumento los casos, no así en muertes, pero la velocidad a la que se están incrementando llama la atención. No solo en nuestro país, Estados Unidos es quien lleva la delantera, le sigue Brasil, Colombia, México, que ya rebasó también a Canadá, y Perú en este continente. ¿Qué es lo preocupante aquí? Lo preocupante es, uno, que grupos considerados minoritarios como la comunidad LGBT+, están pujando, y un grupo muy importante de activistas están pujando para que faciliten la vacuna. Recordemos que la vacuna existente para la viruela símica es la vacuna que hay para la viruela que teníamos en los años todavía 50, aquellas personas que pues ya rebasan los 50 años de edad, muy probablemente estén vacunados contra esta viruela, y hay una inmunidad cruzada, por lo cual están ciertamente protegidos. Pero no existe esta facilidad con estas 2 vacunas en nuestro país, entonces se está empujando para que puedan facilitarla, y con toda
con toda sobrada razón, porque no solamente son estos grupos vulnerables. Recordemos que no hay que estigmatizar la enfermedad porque no solo es por transmisión sexual, también es por contacto directo con las lesiones. Y aquí lo segundo preocupante es pues la transmisión que hay para otros grupos que no tienen nada que ver, como son los familiares o los niños. De estos grupos ahorita, por ejemplo, de los casos reportados, te quiero comentar un dato importante. 11 de ellos hasta ahorita son en menores de 20 años de edad. O sea, hay también contacto con estas lesiones, no nada más es contacto vía sexual entre homosexuales varones, sino también hay lesiones por contacto directo físico con estas lesiones, inclusive hasta por esputo. Entonces hay que tener mucha precaución. En este sentido, algo que quiero también destacar es la prevención, que si bien sí ha sido el lavado de manos, el higiene, el uso de cubrebocas cuando hay algún enfermo en casa, decían nuestras autoridades que, bueno, no es necesaria la vacunación en estos grupos, sobre todo por los activistas que ya te he mencionado y la comunidad LGBT+. Y pues quiero destacar que parte de la prevención ya lo hemos aprendido desde hace muchos años y más ahora después de la pandemia, es la vacunación. Entonces, por favor, que esto también sirva para llamar la atención, sobre todo que venimos muy pronto, estaremos con varios más casos, sobre todo por el Mundial, porque se van a sumar más personas, van a estar en contacto más personas, no saben que tienen esas lesiones y pues se viene un incremento de estos casos. Estamos entrando a un periodo también importante del año estacional con virus respiratorios. Todavía no sabemos cómo nos va a tratar el COVID, si habrá una sexta ola o no. Estamos pendientes de ello, entonces por eso hay que seguirnos cuidando, tratando de incorporarnos como siempre a nuestras actividades con toda la precaución y la viruela símica está ahí. Seguiremos poniendo mucha atención a los casos, Leonardo, sobre todo a las muertes. Hasta ahorita no se han incrementado, son 23 a nivel mundial. En nuestro país estos 2 únicos reportados y bueno, seguimos al pendiente. Ya. Oye, el día de mañana, bueno, pues se dará toda esta discusión de si el gobierno anuncia que ya queda restringido el uso del cubrebocas. A mí me parece un poco artificial. Si uno se puede cuidar, yo eso lo aprendí en Asia, los japoneses lo hacen habitualmente, pues el uso de cubrebocas no es ni degradante, ni humillante, ni nada que se le parezca, es un mecanismo de protección, ¿no? Sí, y además vuelvo al punto que acaba de mencionar, estamos entrando en un periodo estacional que ya sabemos por default que vienen enfermedades respiratorias y bueno, hay que seguir cuidando, esto es algo que nos deja la pandemia. Comulgo contigo, hay que seguirlo usando en la medida en la que entremos a lugares con mucha gente y no haya una adecuada ventilación. Y bueno, te quiero también compartir, la próxima semana me gustaría platicar aquí en este espacio un poco de medicina preventiva para todos aquellos mexicanos y para todas las personas que nos escuchan en cualquier parte que vayan a Qatar al Mundial, cuáles son las enfermedades que deben de tener cuidado, porque obviamente hay también enfermedades endémicas allá y hay cosas que tenemos que cuidarnos, vacunas que tenemos que tener listas antes y para considerar para el viaje. Muy bien, pues Andrea, muchas gracias y estamos en contacto. Que estén muy bien, cuídense mucho. Cuídate mucho. Y hoy la primera ministra de Gran Bretaña, Liz Truss, reiteró que seguirán apoyando a Ucrania, aparte de lo que dijo. El G7 y los que piensan como el G7 deben actuar como una OTAN económica, colectivamente defendiendo nuestra prosperidad. Si la economía de un aliado está siendo atacada por un régimen agresivo, debemos actuar para ayudarlos, todos y cada uno, para todos y cada uno. A través de la alianza de 600.000 millones del G7 para infraestructura e inversión, estamos dando una alternativa confiable para las inversiones en infraestructura del mundo, libres de deuda. Bueno, pues ahí lo tiene, eso es lo que dijo Liz Truss. Con eso nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.